5.16 La teoría de la energía psíquica. Parte del trabajo de Carl Jung se orientó a formular la teoría de la física de la energía psíquica, con base a las leyes de la física clásica y especialmente a la física newtoniana, aplicando las leyes de causa-efecto, entropía, conservación de la energía y su transformación. Emulando lo que Auguste Comte publicó a principios del siglo XIX al desarrollar su concepto de la física social, que dio origen a la corriente del pensamiento positiva. Comte pretendió explicar el comportamiento humano como un fenómeno de la física mecánica, a través de sus leyes, buscando la objetividad y el rigor del método científico para explicar los fenómenos sociales. Jung fundamentó su metodología en la técnica cuantitativa y en el positivismo de Comte, que plantea que todo se debe medir para ser objetivo. Jung, con el método cuantitativo, analizó su concepto de la energía psíquica. Comte es considerado uno de los fundadores de la psicología, y Jung se le reconoce como el forjador de los conceptos, del inconsciente colectivo, los arquetipos, las sincronías, las estructuras de la psique, entre otros. Jung, en su ensayo sobre la física de la energía psíquica, plantea que la energía psíquica es finalista y tiene que ver con la transferencia de movimiento o momentum entre objetos, que se afectan entre sí en la medida que estos se desplazan irreversiblemente a lo largo de una gradiente, hasta alcanzar un estado de equilibrio. Según la teoría de Jung, las personas oscilan entre el equilibrio y el desequilibrio, en función de la energía psíquica que se presenta entre los objetos psíquicos. Ese equilibrio lo podemos interpretar como la salud, el bienestar. Una de las principales razones que impulsan a la energía psíquica es el tener una meta o un objetivo. Ver hacia el futuro con optimismo, moviendo de esa forma la energía hacia lo que Viktor Frankl desarrolló como la logoterapia, que consiste en una terapia psicológica que le da un sentido o un fuerte propósito a la existencia de la persona. En su libro, El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl explica con gran sencillez su método conocido internacionalmente. Dicho método plantea el visibilizar el futuro positivamente. En ese oscilar de la energía psíquica, Jung busca las causas, las motivaciones y trata de establecer las leyes que rijan los cuerpos psíquicos, a través de la transformación de la energía, que va de un estado improbable entrópicamente hasta un estado probable. Por ello, en la vida psicológica o emocional, la intensidad de los gradientes es fundamental para poder lograr un estado de equilibrio. Para Murray, el papel que juega el sacrificio es lo que permite explicar la transformación de la energía, de una forma de expresión hacia otra actividad, permitiendo a los seres humanos realizar sacrificios personales para generar cambios. Y esa motivación abnegada se encuentra en la inteligencia espiritual y emocional, que nos permite aceptar los sacrificios por la promesa de la recompensa futura o el generar el bien anhelado o amado. Jung, al establecer el origen de la libido en su publicación sobre la energía psíquica, consideró que es una fuerza que da vida a la conciencia del yo y a los complejos dentro de la estructura básica de la psique. Jung buscó establecer la medición de la energía psíquica en términos de movimientos y transferencias de energía. Jung decía que un complejo recoge nueva energía a través de nuevos traumas, que se asocian al complejo y lo enriquecen a través de fuerzas electromagnéticas generadas por un núcleo arquetípico. El recoger el flujo de la energía psíquica es fundamental en la explicación de la naturaleza del ser humano, de su alma y de su motivación. Por ello, todos estos elementos dinámicos de la vida nos permiten identificar a la voluntad como el motor de la actividad humana, que canaliza el flujo de energía psíquica, estableciendo que todos esos elementos dinámicos son sometidos por las fuerzas físicas que afectan a los diversos sujetos, consciente e inconscientemente. Se puede intuir
que toda la realidad e incluso la conciencia, así como el inconsciente, están constituidos por ese gran impulso vital, que es el eterno universo. Y haciendo un ejercicio de reflexión y de análisis, nos podríamos plantear una dimensión en la que hay un espacio real, pero sin tiempo o duración, donde los fenómenos aparecen y desaparecen, ya sea intermitentemente, ocasionalmente o bien en forma simultánea, con relación directa a nuestros estados de conciencia. ¿Qué pasaría si no hubiera una conciencia del pasado? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Habría un concepto de eternidad? ¿Todo sería solamente instantaneidad? ¿Y lo real sería todo aquello que perdura como la conciencia? El yo y la realidad se interpretan de modo tal que da lugar a una relación metafísica, como por ejemplo, Bergson sintetiza en su teoría del Elan Vita y que nos dice que opera a nivel universal. Jung plantea a la energía psíquica como cualquier otra energía vinculada a procesos de transferencia de energía en la psique. Sin embargo, dicho planteamiento nos obliga a hacernos las siguientes preguntas. ¿Existe un programador o diseñador que establece las leyes en las que la energía psíquica se transfiere? ¿Qué es lo que permite pasar de la entropía al orden al cosmos? ¿Quién controla los flujos de energía psíquica y su dirección a nivel social? ¿Por qué el equilibrio parece ser una constante universal? 5.17. ¿Qué debemos entender por conciencia? Hasta aquí no se podría dar una definición de la conciencia, porque iría en contra de la concepción de conciencia del Zen y de otras filosofías orientales. Por lo pronto, solamente se describe una sencilla noción de conciencia, como el estar presentes en el aquí y en el ahora, con todos los sentidos, con todas las emociones, con todos los sentimientos y sensaciones, identificando plenamente nuestros estados de ánimo y que estamos siendo o experimentando. El ser conscientes implica vivir sin miedos, sin juicios, sin prejuicios, sin odios o rencores, sin apegos ni envidias, sin etiquetar a las personas o los acontecimientos, sin dar prioridad a los deseos materiales, para así estar presentes en la eternidad, diferenciando manifiestamente entre el ser y el estar. El poder imaginar que tener una conciencia plena en todo momento y bajo cualquier situación significa el controlar nuestros pensamientos, manejando asertivamente nuestras emociones, orientando rectamente nuestros deseos, atención, conteniendo nuestras imperfecciones, inhalando profundamente con amor y exhalando con gratitud, viviendo el aquí y el ahora sin preocupaciones, sin ansiedades, sin prisas por alcanzar un futuro incierto que nos impide disfrutar del presente, pero también hay que dejar ir el pasado, los apegos, los recuerdos inútiles, las evocaciones que ya no cambian lo ocurrido. El estar presente en el aquí y en el ahora, el observarnos a cada momento, el revisando y preguntándome, el cómo me siento, vivo en armonía y en paz, puedo conectar con lo infinito, con lo eterno, vivo en la alegría, en el amor. Eso sería el despertar de la conciencia que nos lleva a la iluminación, a la esencia de nosotros mismos y que va más allá de nuestra conciencia. Nos reconocemos con una mente y un razonamiento, pero somos más que esa mente y ese razonamiento. Materialmente, dependemos de un cuerpo físico. Vivimos en un mar de profundas contradicciones, de percepciones, sensaciones, emociones, razonamientos, impulsos instintivos y sentimientos. Experimentamos en ocasiones fuertes contradicciones en nuestra forma de pensar, decir, sentir, hacer, razonar y en el vivir. Y por otra parte, hay una lucha interna entre un ser y un deber ser, entre el tener y el ser, entre un ser y un estar. Más allá de la mente, los instintos, nuestras inquietudes, nuestras fantasías, nuestra imaginación, nos hacen más que una simple psique.
inmersos en un inconsciente personal y colectivo, con instituciones, emociones, sueños, anhelos, fantasías, temores que operan internamente en nuestro estado de ánimo y en nuestra manera de ser. Pero además, contamos con una voluntad que nos impulsa a realizar nuestras metas y objetivos. Aunque las neurociencias avanzan rápidamente en todos estos terrenos, la voluntad no está totalmente estudiada, ni su funcionamiento se alcanza a explicar totalmente. Lo cierto es que la voluntad se fortalece o se debilita en función de una serie de factores, tales como los valores personales, la autopercepción, la autodisciplina, los ideales, nuestros juicios, las creencias, las experiencias bien aprovechadas, nuestra actitud positiva, etc. Si bien es cierto que nuestra naturaleza va más allá de lo físico, biológico, mental, racional, de los instintos, de lo emocional y sentimental, hay que reconocer nuestra capacidad para decidir sobre nuestras actitudes, sobre la forma de pensar, el decidir el cómo usar nuestra libertad, el cómo seleccionar nuestros valores, el definir qué ideales defender, el decidir sobre nuestras creencias, el seleccionar qué sueños perseguir, qué tan generosos y solidarios podemos ser. Tenemos el poder de elegir el cómo sentirnos, el cómo expresarnos y el cómo comportarnos. Podemos sentir la libertad de tomar la mejor actitud frente a la vida y optar por la libertad de defender o no nuestros valores y nuestra propia esencia. La libertad es una percepción que va más allá de la mente y la razón. La libertad es la capacidad para motivarnos, imaginar, crear y recrear, levantarnos, amarnos. Para elegir libremente nuestros sueños, ideales, metas y objetivos. Tenemos libertad para decidir qué pensar, cómo sentirnos, para fijar la atención y el emplear nuestra voluntad en la persecución de nuestros sueños y deseos. Con la libertad interpretamos y compartimos ideas, emociones, sentimientos de alegrías y tristezas. Sin motivo alguno, también compartimos nuestros sentimientos con extraños, desconocidos, en virtud de que poseemos en nuestro ser una gran conciencia solidaria. También podemos usar nuestra libertad para transformar nuestra realidad. Al cambiar la realidad externa, nos modificamos a nosotros mismos internamente. El uso de nuestra libertad está en función directa del grado de conciencia alcanzado y de la fuerza de voluntad que hayamos consolidado. Conclusiones. El desarrollo de la conciencia empieza por estar plenamente en el aquí y en el ahora, para después descubrir nuestra verdadera esencia, y así poder vivir conforme a esa esencia, superando los medios, pensamientos tóxicos, los apegos, el ego, los odios, el materialismo, las envidias, el egoísmo, el hedonismo, dejando lo vano y superficial, haciendo a un lado las dictaduras de las formas, las ideas, los pensamientos y de todo lo finito y material. La plena conciencia es el camino que nos permite conectarnos con lo eterno, con lo esencial, con la bondad, con el amor, con la alegría, con entusiasmo, con la armonía, con paz, para podernos conectar con el todo, con la gran unidad. Los pensamientos impactan en nuestras glándulas, generando sustancias que pueden ser benéficas o tóxicas para nuestro cuerpo. Es muy importante vigilar nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones, pues el observarnos, el estudiarnos, nos ayuda a identificar pensamientos, sentimientos y emociones tóxicas que nos pueden llegar a generar malestar, enfermedades y crisis existenciales. El tomar conciencia y responsabilidad nos permite tener una mayor congruencia con nuestras decisiones, forma de ser, sentir, pensar y decir, contribuyendo favorablemente a nuestra salud en el sano camino para expandir nuestra conciencia y alcanzar así un mayor beneficio físico, mental y espiritual. La conciencia es la capacidad de poder diferenciar las formas de la esencia, de lo efímero y lo instantáneo,
identificando lo trascendental y lo fundamental. La conciencia nos brinda la capacidad de buscar la unidad, la armonía, la paz en la libertad con responsabilidad, entendiéndonos que somos parte de un sistema, dentro de una serie de subsistemas, donde cumplimos con las tareas y las funciones requeridas dentro de una gran estructura, con interrelaciones y relaciones no solo de causa-efecto, sino también aquellas que van generando dependencias e interdependencias, dentro de un contexto o un espacio, donde ese todo requiere de la existencia de una nada, para poder ocupar un espacio, con el propósito de que alcancemos niveles superiores de existencia y conciencia, para apreciar con luminosidad que formamos parte de un todo, de un sistema. En el enfoque sistémico, cada sistema está constituido por subsistemas, por una serie de elementos, los cuales tienen un fin común, una estructura, funciones específicas, realizando procesos y generando un resultado final, en función de la alimentación, dentro de un medio ambiente. El medio ambiente proporciona los insumos y recibe los resultados de los procesos de cada sistema, donde todos esos sistemas y subsistemas están interrelacionados entre sí. Desde esta perspectiva, el objeto final sería generar un orden que permitiera la evolución de los sistemas para alcanzar niveles superiores de existencia para cada uno de sus elementos. Con la expansión de la conciencia se da una mayor humildad, gratitud. Se perdona con mayor facilidad, se fortalece la capacidad de aceptación y se tiende a un mayor desapego. Mas no significa un conformismo, ni indiferencia, ni apatía, ni la inacción. A través de la expansión de la conciencia se comprende mejor los conceptos de unidad, armonía, paz, eternidad, fraternidad y libertad. Para una mayor comprensión de lo anterior, se debe partir de un enfoque holístico que nos permita apreciar las concatenaciones que se dan universalmente entre todos los elementos, los sistemas y subsistemas. Pensemos que formamos parte de un solo y gran sistema, que nos permite comprender mejor el proceso de vida y de muerte, donde la vida en el universo es una realidad estructurada, articulada y concatenada, a través de diversas fuerzas, tales como la electromagnética, gravitacional, de diversos tipos de energías, de procesos químicos, físicos y biológicos, que se transforman en materia con su masa específica, que generan entidades que producen pensamientos, emociones, sentimientos y generan luz, sin dejar a un lado la existencia de una conciencia universal que se manifiesta infinitamente en el amor. El despertar de la conciencia nos da otra forma de ver al mundo, de vernos auténticamente a nosotros mismos, de ver la eternidad con otra perspectiva, el apreciar otras dimensiones, cambiando así radicalmente nuestra cosmogonía y nuestra cosmovisión. La plena conciencia nos sirve para entender mejor lo que hacemos, el por qué lo hacemos, el cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos o con qué propósito. Y sobre todo nos permite valorar mejor nuestras propias acciones y sus consecuencias.